Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para crear lazos, uniones y coincidencias a favor de la educación. Pero particularmente el día de hoy estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia, puntualmente en el tema presidios, misiones y haciendas. Mis queridos estudiantes, quiero felicitar a todos aquellos que ya han estado enviando evidencias a través de las diferentes plataformas de comunicación que tienen con un servidor. No hay que perder el ritmo, estamos cerca de llegar nuevamente a las aulas. Pues bien, vamos a anotar nuestra frase del día que dice de la siguiente manera: vivir en paz no tiene precio, pero sí mucho valor. Repito, vivir en paz no tiene precio, pero sí mucho valor. El título, nuestro aburrido título del día de hoy: presidios, misiones y haciendas. Te estarás preguntando, ¿qué onda, profe? ¿De qué se trata este tema? Porque pues desde el encabezado se encuentra muy difícil. Y mira nada más, porque el aprendizaje esperado es el siguiente: que tú como adolescente puedas identificar la importancia de los presidios, las misiones y las haciendas en la colonización y pacificación de la Nueva España. Entonces vamos por partes. Tendríamos que definir qué es un presidio, qué fueron las misiones y qué fueron las haciendas para poder contestar la tarea del día de hoy. Vamos por partes. Bueno, cabe señalar que la conquista de lo que es nuestro país, que bautizaron como la Nueva España, pues precisamente los colonizadores o conquistadores españoles, pues fue un proceso sumamente complejo, porque digamos que se vivió en varias etapas. Hoy hablaremos de cómo fue, digamos, el proceso de colonización del norte de nuestro país. El norte era un territorio inhóspito, un territorio de alguna manera hostil, donde estaban asentados pues lo que se conocen como los chichimecas. Estas civilizaciones de recolectores salvajes mayoritariamente pues también tenían pues que ser convertidos a la religión y a la fe cristiano-católica, y también desde luego ese territorio se tenía que tomar por parte de los españoles. Para ello entonces se crearon los presidios. Los presidios, fíjense bien, eran una fortaleza militar generalmente amurallada, es decir, con murallas, con muros, que iba desde una modesta construcción de adobe para albergar a unos pocos soldados y caballos, hasta grandes complejos que incluían varios espacios de diversos usos. Ahí en los presidios pues vivían los soldados que iban avanzando, descubriendo y colonizando el territorio del norte de nuestro país. Más adelante, bueno, con el paso del tiempo, porque hoy quedan pocos presidios que se puedan ver de manera tangible, porque fueron las rebeliones indígenas quienes acabaron con estas edificaciones. Y bueno, posteriormente a los presidios, una vez que ya se tenían estas fortalezas para resguardarse de cualquier posible ataque o rebelión indígena, vinieron lo que fueron las misiones. Sí, como una misión de videojuego donde tienes que matar a varias personas. Sin embargo, esta misión era para los frailes, ¿sí? Esos frailes como Juan de Zumárraga, Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente, Vasco de Quiroga, entre otros, misioneros que se encargaron de predicar y evangelizar a los naturales. ¡Qué difícil misión! Porque debemos recordar que nuestros antepasados tenían una religión politeísta, es decir, que creían en muchos dioses. Los frailes entonces, a través de la conversión, el catecismo, desde luego tuvieron que aprender a hablar náhuatl para poder comunicarse con los nativos. Destruyeron templos, destruyeron códices, destruyeron pinturas, destruyeron todo lo que tuviera que ver con las deidades del pasado, para traer, pues desde luego, lo que conocemos como la cruz. Este es el inicio y esta es la explicación del por qué nuestro país es mayoritariamente católico, ¿sí? Por la llegada y la introducción de la religión de los españoles. Entonces las misiones no tenían más que otro fundamento que evangelizar a los naturales, convertirlos, pasarlos de este lado, ganar likes para, en este caso, la religión católica, y bueno, que esto se volviera parte de la cultura de quien vivía en este territorio. Por último, las haciendas, como explicación de lo que es el título del día. Las haciendas son esas grandes cantidades de tierra que eran administradas desde luego por una persona que ponía la corona española, donde había mano de obra indígena y desde luego esclavos africanos negros, quienes
eran los que realizaban las actividades más duras. Habían haciendas que se dedicaban pues al tema de la minería, la ganadería y la agricultura mayoritariamente. Hubo haciendas muy prósperas y estas sí se pueden conservar y ver muchísimas hasta nuestros días. ¿Conoces la ex hacienda de Tuxpan? Bueno, pues cumple con estas características porque tiene un pasado virreinal. Mis queridos estudiantes, vámonos directamente a la tarea, no perdamos más tiempo. Te voy a pedir de favor que anotes únicamente estas 3 preguntas y con esto habrás concluido tu clase del día de hoy. Primera pregunta: ¿cuál fue la importancia de los presidios y de las misiones en la colonización del norte novohispano? Repito, ¿cuál fue la importancia de los presidios y de las misiones en la colonización del norte novohispano? Bueno, vamos a anotar como respuesta sugerida. Los presidios fueron muy importantes, pues fueron una herramienta para el control y combate de la resistencia india. Los presidios fueron muy importantes, pues fueron una herramienta para el control y combate de la resistencia india. Por su parte, ahí, punto y seguido, las misiones sirvieron mayoritariamente para evangelizar a los nativos. Las misiones sirvieron para evangelizar a los nativos. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Cómo evangelizaban los frailes a los indígenas? Pregunta número 2. ¿Cómo evangelizaban los frailes a los indígenas? Como respuesta sugerida: los evangelizaban a través del garrote. No es cierto. Sí es cierto, pero los evangelizaban a través pues de las misiones, con el apoyo de traductores, con el pretexto de brindarles la salvación, la vida eterna y purificar sus almas. Así es como los evangelizaban, enseñándoles español y desde luego la fe cristiana, poco a poco y a través de la fuerza muchas veces. Pues imagínate que tienes aquí 2 soldados, tú eres el fraile y a ti te están cambiando de religión, no tienes otra opción más que ceder. Aunque muchos indígenas, la verdad, siguieron practicando el politeísmo y sus propias creencias de manera oculta, es decir, a escondidas, y los que fueron descubiertos pues eran severamente castigados. Bueno, pregunta número 3, te voy a pedir que la anotes, yo voy a dar la explicación y tú vas a poder contestarla con tus propias palabras. La pregunta número 3. ¿Cómo estaban organizadas las haciendas y qué actividades se realizaban en ellas? ¿Cómo estaban organizadas las haciendas y qué actividades se realizaban en ellas? Bien, aquí voy a dar una pequeña explicación y bueno, tú podrás anotar tu respuesta sugerida. Las haciendas estaban organizadas, bueno, primeramente entender que las haciendas eran grandes dimensiones de tierra y estaban organizadas bajo la dirección de una figura administrativa, quien se encargaba precisamente pues de dosificar, de ver, vigilar que todo estuviera en orden en ese lugar. Había mano de obra indígena quien se dedicaba a diferentes actividades. Podrían haber haciendas mineras, haciendas agrícolas y desde luego haciendas ganaderas. La introducción de los animales, en este caso del ganado, como son los cochinos, los caballos, las vacas, en este tipo de actividades, pues fueron traídos estos animales de Europa y permitieron también darle un cambio a nuestro país. Bueno, entonces las haciendas así estaban organizadas con una figura administrativa que era puesta por la corona española, los indígenas pues que también trabajaban como mano de obra y los esclavos negros provenientes de África, que eran quienes hacían las actividades pues más complicadas, ¿no? Ellos no recibían pago, ellos pues únicamente vivían literalmente para trabajar. Sí, en México tuvimos un proceso de esclavitud, pero eso se prohibió en el año, a partir de la lucha de independencia de México, y hoy nuestra Constitución dice que la esclavitud no está permitida en nuestro país. Aunque muchos de mis estudiantes son esclavos de sus ex y de sus crush, pero ese es otro asunto. Mis queridos estudiantes, hasta aquí la tarea del día de hoy. Quiero decirles que siempre conserven ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa, que vivan, que dejen vivir, que ya los extraño un montón. No es lo mismo dar la clase aquí a través de este video que verlos físicamente, pero tenemos que adaptarnos a la contingencia. Resistencia, mis queridos estudiantes, nos estamos viendo más pronto de lo que creen. Saludos y hasta luego.